Muy buenas noches a todos. Un abrazo especial desde aquí. A todos los que me ven y me escuchan por este canal. Aquí está con ustedes nuevamente el pastor Jesús Osorno, su servidor, de la Iglesia de Avivamiento Misionero de Oración y Restauración de Vegachí, Colombia. Y aquí estoy con ustedes nuevamente. Hacía como 10, 12 días no grababa porque no estaba presente, entonces aquí estoy nuevamente con ustedes compartiéndoles el mensaje, la palabra del Señor. Y hoy les traigo un mensaje muy importante, demasiadamente importante, y es un tema sobre la obediencia, que es muy importante. Cuando nosotros caminamos por sendas no agradables al Señor, estamos siendo desobedientes a Dios y a la palabra del Señor. Entonces es estimularlos, es la idea en esta hora de la noche, al creyente y al no creyente, al que todavía está nuevo, que apenas está empezando a escuchar la palabra del Señor. Quiero estimularlos en esta hora de la noche y con un anhelo pleno de que ustedes puedan aceptar el señorío de Cristo en su vida mediante la práctica de la palabra, llegar al creyente a una verdadera relación y comunión con Dios para su éxito espiritual, físico, económico y familiar a través de la obediencia. Cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y ser seguidor de Cristo es imitándolo a Él en todo lo que Él hizo. Jesús obedeció en todo a su Padre. Él nos dejó el ejemplo de la obediencia. Él obedeció a su Padre en todo, enseñando con su ejemplo lo fundamental que es para todo cristiano: obedecer lo establecido por Dios en su palabra, con el fin de ser partícipes de su reino. ¿Y quién no va a querer ser partícipe del reino de Dios? Jesús, cuando hablaba con sus discípulos antes de irse, después de que resucitó, Él le dijo a sus discípulos, y nos dejó para todos, hoy nos alcanza a todos. Él dijo que iba a ser moradas para nosotros en el reino de los cielos, y de nosotros depende reclamar esas moradas en el reino de los cielos. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciéndolo, obedeciendo su palabra y obedeciendo sus mandamientos. Entonces vamos a empezar con este tema de la obediencia. Aquí hay una pregunta muy maravillosa, y esta pregunta dice: ¿qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Obedecer significa aceptar y hacer la voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Pero yo quisiera que fuéramos a la Biblia a leer un texto muy maravilloso, que es en 1 Samuel 15, 22. Y vamos a ponerle cuidado a este texto. Y dice: con la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que este pasaje nos da a entender que para Dios es más importante que los sacrificios y tantas cosas, el obedecer su palabra, que le obedezcamos a Él. Cuando nosotros le obedecemos a Él, caminamos bien. Entonces mire lo importante de este versículo del capítulo 15, el versículo 22. Hay otra pregunta que dice: ¿por qué debemos obedecer? Fuimos elegidos para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer. Y qué tan bueno que nosotros podamos sentir que fuimos elegidos por Dios para obedecerle. Cuando nosotros somos elegidos por Dios, somos llamados de Dios. Dice la palabra del Señor en otra parte, dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y nosotros somos escogidos de Dios. Qué bueno. Fuimos elegidos para obedecer. Esto está en 1 de Pedro 1 y 2. Capítulo 1, versículo 2.
Hay otra parte que dice, ¿por qué debemos obedecer? Para la limpieza del alma. Cuando usted obedece a Dios, se purifica su alma y todo su ser a causa de la obediencia. Cuando tú le obedeces a Dios, el Señor quiere por medio de su Santo Espíritu y su sangre preciosa lavar tu pecado, lavar todo lo que tengas y te limpia y te purifica y te hace bueno. Te hace bueno y acepto a Él. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Hay otra parte que dice, ¿por qué debemos obedecer? Aquí estamos con la misma pregunta. ¿Por qué debemos obedecer? Y hay otra respuesta. Para pertenecer a la familia de Dios. Si usted no obedece a Dios, usted no pertenece a la familia de Dios. No podemos pertenecer. Si no obedecemos, no pertenecemos a la familia de Dios. Y esto lo encuentras en Mateo 12, versículo 50. Volvemos con la pregunta, ¿por qué debemos de obedecer? Porque es el deseo de Dios y que tan bueno que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios que nosotros le obedezcamos, y esto está en Deuteronomio capítulo 26 versículo 16. Vamos con otra pregunta. ¿A quién debemos obedecer? Primero a Dios. Después a nuestros pastores. Hay que obedecer a Dios primeramente, y ahí se cumple el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Luego obedecemos a nuestros pastores si eres un creyente. Si eres un creyente y estás en una iglesia cristiana donde se predica la palabra como está conforme al libro que Él nos dejó escrito, entonces ahí obedecemos a los pastores. Y tercero, a las autoridades superiores. Hay que obedecer si estás en una empresa, le vas a obedecer a tu patrón, al que te guía allá en la empresa, y eso hay que obedecerles, y hay que hacer, y así es donde hacemos el trabajo con amor, porque obedecemos con amor y estamos al servicio de estas personas, y ellas nos miran con buenos ojos porque somos obedientes. Pero si a uno lo mandan a hacer un trabajo en una empresa y uno sale rejunjuñando y alegando, al último lo sacan del empleo. Pero si obedecemos con amor a nuestros superiores, las cosas van a marchar mejor. Cuarto, hay algo muy importante a estas personas que nos dieron este ser que tenemos aquí nuestros seres queridos, nuestros padres terrenales. Hay que obedecer a nuestros padres. Esto está en Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hay que obedecer a lo que les decía también ahora, a los jefes o patrones laborales. Obediencia mutua en familia. Hay que manejar una obediencia mutua entre nosotros como familia, hijos, padres, la esposa sujetarse al esposo, y también el esposo compartir bien compartido con la esposa, y todas estas cosas. Amén. Vamos con otra parte. Gloria al Señor. Y esta sí que es bien importante. Recursos para la obediencia. Y hay una que es la mejor de todas, la palabra. Cuando tú estudias la palabra del Señor, ahí están los mandamientos y las reglas que nos coloca nuestro Padre Celestial para aprender a obedecer. Entonces la palabra, estudiar la Biblia, la palabra de Dios, es muy importante. Otro recurso es los mandamientos. Debemos de aprendernos los mandamientos de la ley de memoria para saber a quién debemos de obedecer y cómo debemos de obedecer. Amar a Dios, amar al prójimo. Esto está en Marcos 12, capítulo 12, versículo 29 al 31. ¿A quién debemos recursos para la obediencia?
nuestra voluntad. Nosotros tenemos de tener una voluntad guiada por el Espíritu Santo de Dios para obedecer la palabra, para obedecer a nuestros padres, para obedecer a nuestros patrones laborales, para obedecer a quien el Señor nos manda a obedecer. Y vamos a terminar con ejemplos de la obediencia y resultados de la obediencia. Vamos con los ejemplos de la obediencia. Jesucristo fue el primer ejemplo que vemos en la palabra del Señor, cómo obedeció a Papá Dios, a Él que lo envió a morir por nosotros en la cruz. Imagine, a morir por nosotros en la cruz, y Él obedeció. Tremendo esto. Entonces, otro ejemplo de obediencia, Noé. Noé, cuando el Señor le dice que construya esa arca, y eso le demoró un poco de años, y la gente se burlaban de él, que era un loco, que no había agua por ninguna parte, pero él obedeció a Dios porque sabía obedecer. Otro ejemplo de obediencia, Abraham. Cuando el Señor le dice: Abraham, sal de Ur de los caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él salió de allá por obedecer a Papá Dios, y no sabía para dónde iba, pero él tenía fe que el Señor lo iba a sacar de ahí, de aquel lugar, y lo iba a llevar a una buena parte. Entonces ese fue otro ejemplo de obediencia. Ahora, para que terminemos, miremos resultados de la obediencia. Bendiciones. Esto está en Deuteronomio 28, del 1 al 14, y usted ahí va a encontrar todas las bendiciones que usted puede recibir de parte de Dios a causa de la obediencia. Bendiciones espirituales, bendiciones físicas, largura de años para vivir, pero para alabar y glorificar el nombre de Dios. No largura de años para estar bebiendo, estar haciendo lo que no le agrada al Señor, drogando, haciendo una cantidad de cosas. No, largura de años, esa es una bendición. Largura de años para hacer la voluntad de Dios y alabarlo y glorificarlo. Ahí vas a tener de toda clase de bendición, bendiciones económicas, en todas las áreas, bendiciones en tus hijos, en tu casa, en empleos, y esas son las bendiciones que se reciben maravillosas del Señor. El que no obedece, o sea que es donde se reciben los resultados de la desobediencia, maldiciones. Esto está en Deuteronomio capítulo 28 del 15 al 68. Maldiciones. Y nosotros no queremos maldiciones, nosotros queremos bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Si has entendido este mensaje, vamos a arrancar obedeciendo primero a Papá Dios, buscándolo, amándolo, guardándonos para Él, haciendo lo mejor para Él, abriendo nuestros corazones y darle al Señor en todo momento, adorándolo, alabándolo en espíritu y en verdad. Es lo que el Señor demanda de nosotros, que le adoremos y le alabemos en espíritu y en verdad, que le busquemos en todo momento y en todo lugar, estar conectados con Él. Si has entendido este mensaje en esta hora de la noche, compártelo. Y dale a tu manito hacia arriba y comparte para que sea expandida la palabra del Señor con mucho amor. Y voy a hacer una oración por ti en esta hora de la noche. Y voy a decirle a Papá Dios, Padre de la Gloria, todos los que están escuchando, están viendo este video y lo están escuchando, Señor, bendícelos con gran bendición. Señor, coloca en su corazón, como lo hiciste con Jeremías, cuando no quería ir a predicar tu palabra, y tú colocaste fuego en el corazón de Jeremías para que él fuera a predicar tu palabra, y Jeremías sintió ese fuego en su corazón, y al principio dijo, Papá Dios, yo no voy a ir por allá, pero ese fuego hizo que entendiera y lo movió a obedecer
y a predicar la palabra del Señor. Hoy oro y clamo por ti que me estás viendo y me estás escuchando. Obedece y ve a predicar la palabra del Señor. Predícale a tu familia, a tu casa, a tus vecinos, aún a tus enemigos. Dile al Señor que te llene de sabiduría y entendimiento, que abra las ventanas de los cielos, aún las puertas, que derrame sabiduría sobre tu vida para obedecer y que te dé sabiduría para predicar su palabra a todo el que te encuentres. Señor, bendice con gran bendición cada persona en esta hora de la noche que está escuchando y que me está viendo en esta hora de la noche. Colócate tu mano en tu corazón y dile así como dijo Isaías cuando el Señor mandaba a predicar la palabra y dijo el Señor: Isaías, ¿a quién enviaremos? No hay a quien enviar. Isaías dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy vas a decir tú también ahí donde estás: Señor, si no hay quien vaya a predicar tu palabra, yo voy a ir a predicar tu palabra. Heme aquí, envíame a mí. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas bendiciones para ti y tu familia.